con FECOP Antioquia, integrando para el desarrollo. Pensar en tu futuro sí es posible. Te ofrecemos créditos con una tasa del 1.1 para gastos de educación básica, secundaria, tecnológica, universidad. Cordamed, una cooperativa para ti. Cooperativa Pío XII de Cocorná, un milagro de la asociatividad. Viajemos por Colombia. Abre un ahorro programado con Covelén desde 50.000 pesos para participar en los sorteos de un viaje a Santa Marta, el Eje Cafetero, La Guajira, los Llanos Orientales o Nuquí. Muy buenos días. 150 millones de personas se han contagiado por el coronavirus en el mundo. De ellas han fallecido más de 3 millones. El panorama es grave. En Colombia se registran más de 2.800.000 contagios y más de 72.000 víctimas fatales. En este tercer pico de la pandemia, extrememos los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Lavado de manos continuo, uso correcto del tapabocas, cero contacto físico, cero aglomeraciones y, de ser posible, quedarnos en casa. Bienvenidos a Antioquia Solidaria. Construiremos el futuro. Juntos cumplimos nuestros sueños. Cooperativa de ahorro y crédito 4440-226. En Antioquia Solidaria les presentamos el informe de la gestión realizada en 2020 por la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y Entidades de Propiedad Cooperativa, FECOLFIN, presentado en asamblea virtual por su presidente Enrique Valderrama Jaramillo. El inicio de la tercera década de este siglo en 2020 prometía continuar con el crecimiento poblacional a 7.800 millones de seres. Crecimiento del PIB mundial, 4.5%. Continuar con el delirio de 2.153 billonarios que tenían un patrimonio de 858 trillones de dólares y que representaban, según Oxfam, la riqueza equivalente de 4.600 millones de seres, o sea, casi el 60% de la población mundial. Cifras que dan buena cuenta de la inequidad existente en el planeta. La inesperada irrupción de la pandemia del SARS-CoV-2 en Wuhan, China, en 2019 y extendida a todo el orbe desde febrero de 2020, cambió abruptamente todas las perspectivas y pronósticos alrededor del desarrollo económico, el empleo y desatando de paso una crisis sanitaria de enormes proporciones para todos los estados, los 5 continentes. Hace un año, palabras como confinamiento, uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento social eran casi desconocidas para nosotros. La pandemia desnudó e incrementó las enormes desigualdades sociales e impulsó 88 millones más de personas a la pobreza. Por su parte, WOCU logró que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y la Junta de Estabilidad Financiera hicieran un llamado a los gobiernos, incluido el colombiano, para flexibilizar la normativa en época de pandemia, con sendas comunicaciones que se dirigieron a Minhacienda y Supersolidaria, sin encontrar eco, y que por el contrario, actuaron desde esta última con una prolija supervisión y acuciosos requerimientos. Según el Banco Mundial, la verdadera magnitud de la pandemia solo se conocerá en los próximos años, a medida que recopilemos y analicemos los datos, adaptemos y desarrollemos nuestro financiamiento para atender las necesidades de los clientes y sigamos trabajando para poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. En cuanto se refiere al desempeño de FECOLFIN en este año atípico, podemos resumir lo siguiente. Conformación. El sector financiero cooperativo cuenta con más de 5 millones de asociados, 179 cooperativas de ahorro y crédito, 5 cooperativas financieras, 2 bancos de propiedad cooperativa y una compañía de financiamiento comercial. Cuenta además con una red de 1.400 oficinas representadas en agencias y corresponsales en todos los departamentos del país.
En cuanto a asociados, el año 2020 cerró con 3.325.162 asociados, y los cuales el 82% son ahorradores y el 29% deudores. El crecimiento neto ascendió a 30.762 asociados. En 2020, el sector financiero cooperativo alcanzó 27,5 billones de pesos, lo cual representó el 3.61% del total del sistema financiero colombiano. La cartera de crédito alcanzó 20 billones de pesos, o sea, el 4.16%. En cuanto a los depósitos, estos participaron en la suma de 18 billones de pesos, o sea, el 3.10%, y el patrimonio significó la suma de 7.7 billones de pesos para una participación del 7.88% del sistema financiero. Una de las mayores fortalezas continúa siendo el capital social, el cual comparativamente con el sector financiero ascendió a 4.7 billones de pesos, es decir, el 52.6% del total. El principal activo, la cartera de créditos, estuvo en un 67% destinada al consumo para 14.6 billones. Le siguió la cartera comercial con 3.3 billones con un 15%. La de vivienda en 2.2 millones para un 10%. Y el microcrédito empieza a tener una participación del 8%, es decir, 1.74 billones. Alivios de cartera en el SF-COP. En declaraciones del Super Solidario, afirmó que en el 2020 las cooperativas ofrecieron alivios a sus asociados por más de 4.4 billones de pesos para 358.806 operaciones, lo cual resultó en un apoyo esperado, pero con consecuencias en las provisiones de cartera, especialmente en el segundo semestre del año 2020. Integración. Durante el año se afiliaron 13 cooperativas a las cuales brindamos una cordial bienvenida a nombre de esta asamblea. Forjar, Coogranada, Cootraunión, Cooperativa ABP, Finecop, Coocalpro, Coapaz, Coopclero, Combel, Coagranja, Coop Suramérica, Coop Trais, Coescoop. Llega así la federación a 76 entidades. Como conclusión final, las cooperativas de ahorro y crédito y el sistema financiero cooperativo demostraron su capacidad para resistir los embates de la crisis sanitaria, además de incrementar sus captaciones en un 13%, lo cual confirmó la confianza y credibilidad de sus asociados. En cuanto al patrimonio, este siguió con un crecimiento positivo del 3%, y además los asociados permanecieron fieles e incrementando participación. Por eso queremos destacar que las cooperativas, además de su negocio habitual, debieron atender todos los requerimientos exigidos por el supervisor, fondo de garantías y simultáneamente atender al análisis de los diferentes proyectos de actualización de la circular básica contable y financiera, expedida en diciembre de 2020. ¿Sabías que la esencia de la cooperación es la ayuda mutua? Conoce en la revista Integrando todas las acciones que realiza el cooperativismo antioqueño para abrazar la vida. Queremos invitarte para que leas, compartas y descargues nuestra primera edición 2021 de la revista Integrando. Infórmate y fórmate opinión para que conociendo el cooperativismo te enamores de él. El cooperativismo como una cultura transformadora. Cotrampa social, la vida en todo momento, la niñez hay cuidarla, la juventud mejorarla y la adultez celebrarla. El cooperativismo está comprometido con el país,
Quédate en casa. Garantías comunitarias, innovación en riesgo. Somos una organización que impulsa el desarrollo sostenible de personas, empresas y comunidades a través de programas de gestión integral de riesgo. Pese a lo difícil que fue 2020 en todos los renglones de la economía por causa del coronavirus, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Covelén terminó su gestión con buenas calificaciones. La Asamblea General de Delegados de Covelén se realizó de manera virtual con la participación activa del 95% de los asambleístas, a quienes se les informó que pese a la pandemia la tarea se cumplió a cabalidad, aprovechando el pensamiento digital que permitió crecimiento de la entidad, particularmente en el segundo semestre de 2020. Bueno, siendo un año completamente diferente y especial, yo creo que tenemos que recibirlo con toda la satisfacción de una tarea muy bien cumplida. Pese, digamos, a las dificultades, a que se generó, digamos, un congelamiento de la demanda, digamos, de los servicios financieros, pudimos de manera muy oportuna y gracias a ese pensamiento digital que venimos trabajando, gracias a un modelo operativo basado en los datos, a tomar unas grandes estrategias que nos permitieron crecer casi de manera normal como cualquier año. Es decir, lo que no logramos hacer en ese primer semestre, lo hicimos con creces en el segundo y de esa manera podemos tener un excelente, digamos, balance pese a la complejidad de la situación. También es propio afirmar que fue un gran año para reafirmar que estas entidades antes que nada tienen una vocación completamente solidaria. Se pensó antes que en las cifras, de manera muy especial en los seres humanos. En medio de la pandemia, Covelén intensificó su ejercicio solidario, entregando ayudas a las personas más necesitadas y auxilios financieros a los asociados que tenían créditos y presentaban dificultades para cancelar sus cuotas oportunamente. Nosotros dispusimos de nuestros fondos de solidaridad y logramos repartir miles de mercados. Eso, digamos, es más importante aún por encima de cualquier cifra, que pensamos en los momentos más difíciles, cuando más nos necesitábamos, pensamos en las personas. Obviamente, con el tema de los créditos y tuvimos también, digamos, toda la aplicación normativa que se nos permitía. De allí que el 51% de nuestra cartera recibió alivio. Aparte de eso, dispusimos de una serie de estrategias pensando en cómo hacer que estas obligaciones, digamos, tengan un menor impacto en las ya de por sí angustiosos momentos que tuvieron nuestros asociados. Entonces, creo que cumplimos la tarea y lo cumplimos con los principios enteramente solidarios. A 31 de diciembre de 2020, las cifras ratifican a Covelén como una empresa solidaria sólida y en vía de crecimiento. Llegamos a 238.000 millones de activos, llegamos casi a 70.000 asociados, crecimos en cartera 15.000 millones de pesos y también en depósitos otros 15.000 millones de pesos. En este año también hay que resaltar que dada toda la circunstancia normativa, Covelén se concentró en generar un gran cúmulo de reservas que nos permitan proteger la cooperativa. Es de esa manera que logramos cerca de 8.000 millones de pesos adicionales en reservas para esa protección de la cartera en caso de que se presenten esas dificultades, obviamente normales, por el componente que se dio tan especial y complejo en ese 2020 que sé que no vamos a olvidar. Tras el ejercicio económico de 2020, Covelén no reportó excedentes. De hecho, arrojó pérdidas, pero ello tiene una explicación por la reserva de protección de cartera cercana a los 8.000 millones de pesos, que se entiende como una pérdida técnica. Aquí hay que mirar que esta pérdida tiene una, digamos, hay que explicarlo de una manera muy pedagógica. Es una pérdida, yo le diría más o menos técnica, en el sentido de que no fue que digamos, los gastos normales rebasan los ingresos de hecho crecieron. Sin embargo, dada el condicionamiento que nos pone la Super, que es pensando en el nivel de riesgo, aumentamos de manera histórica y con un gran récord, más de 8.000 millones en provisiones que, digamos, nos diluyen esos excedentes. ¿Cuál es la buena noticia y digamos que cuál es la gran oportunidad dentro de este año complejo? Es que la cooperativa va a quedar completamente protegida ante cualquier siniestro. El patrimonio de nosotros
también fue un garante pues, para esta situación compleja. Digamos, ese gasto de más que nos genera, digamos, esa pérdida, pues es absorbida completamente por un patrimonio, que si lo miramos en los últimos 7 años y con la absorción de la pérdida, aún así creció más del 105% en los 7 años. Eso lo que demuestra es que hay una gran fortaleza de Covelén en sus finanzas. De hecho, yo les digo, algo muy gratificante en este principio de año, y es que en este primer mes, en estos primeros 2 meses, que arrancamos ya sin ese exceso de provisiones, ya Covelén empieza a generar más de 850 millones en excedentes. Eso lo que demuestra es la fácil recuperación de Covelén después de un momento muy complejo. Pero eso no es todo, la dinámica comercial ha roto todos los récords. Nosotros en estos primeros 2 meses ya llevamos más de 10.000 millones de crecimiento en cartera y más de 14.000 millones de crecimiento en depósitos. Eso lo que demuestra es que Covelén está parando grandes cosas, que Covelén es muy fuerte, sólido y sobre todo tiene un gran acompañamiento de toda la confianza de esa base social de nuestros asociados, que al último son nuestra razón de ser. Para este año 2021, en el que la pandemia del coronavirus está en el tercer pico, causando muerte y desolación, así como creciendo en número de personas contagiadas, Covelén, con 56 años de vida jurídica, más de 220 colaboradores y 70.000 asociados, puso en marcha su plan estratégico para estar más cerca de sus asociados y garantizarles calidad de vida. Garantías Comunitarias, Innovación en Riesgo. Somos una organización que impulsa el desarrollo sostenible de personas, empresas y comunidades a través de programas de gestión integral de riesgo. Especial saludo. Desde la Asociación Antioqueña de Cooperativas, Confecop Antioquia, rechazamos contundentemente los hechos vandálicos que se dieron en las marchas del 28 de abril. Apoyamos la marcha pacífica, apoyamos la marcha civilizada, los derechos justos de las personas, pero no estamos de acuerdo en que unas minorías afecten el patrimonio público de la ciudad, afecten las instituciones y afecten nuestras cooperativas, algunas de las cuales les destruyeron las sedes. Seguimos con todo ese entusiasmo apoyando para que en el país se archive la reforma tributaria, pero creemos que lo debemos hacer de forma concertada, dialogada y civilizada. El cooperativismo está comprometido con el país. Quédate en casa. El cooperativismo está comprometido con el país. Quédate en casa. La Asociación Nacional de Fondos de Empleados ANALFE presenta Hablemos de Fondos. Luego de la masiva participación en las jornadas analfistas en alianza con la Superintendencia de la Economía Solidaria, donde se socializaron las circulares Básica Jurídica y Básica Contable y Financiera, ANALFE continúa promoviendo espacios académicos para mantener al tanto a las entidades del sector solidario con respecto a las actualizaciones en la normatividad expedida por los entes de control. De esta manera, el pasado 28 de abril se llevó a cabo una jornada analfista adicional dedicada a analizar la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito SARC. La misma contó con una participación en simultáneo de más de 700 participantes. El encuentro virtual fue instalado por el presidente ejecutivo de ANALFE, Miller García Perdomo, quien le reiteró a los invitados la importancia de estos espacios para el sector y además informó que ANALFE solicitará una prórroga en la implementación de las circulares, teniendo en cuenta que la Supersolidaria estableció el 30 de junio como fecha de inicio para empezar a ejecutar esta reglamentación. Hay una fecha perentoria que ha fijado la Superintendencia para efectos de la implementación en las organizaciones solidarias y es el día 30 de junio. ANALFE, como el gremio que representa los fondos de empleados, estará presentando ante la Superintendencia de la Economía Solidaria una petición respetuosa de prórroga de la implementación del SAC, igualmente lo relacionado a pérdida esperada. Es una nota que estaremos enviando a la Superintendencia, porque hay suficientes motivos. Primero, pues el tema de pandemia, la ocupación que tienen los fondos de empleados en poder atender a sus asociados y toda esa serie y avalancha de normatividad que se ha venido para nuestras organizaciones. ¿Qué tal?
Para el desarrollo de la temática, contamos con la participación de Carlos Andrés Vélez Escobar, contador público, especialista en control organizacional y máster en finanzas, quien aclaró el concepto de riesgo crediticio, los elementos que componen la administración del riesgo, así como también la manera en que el SARC permite a las organizaciones vigiladas identificar los riesgos que atentan contra el correcto desarrollo de su actividad, y resaltó la importancia de establecer indicadores como una acción estratégica para medir la gestión de riesgo, entre otros aspectos. Adicionalmente, Diego Velandia, director comercial y de servicio al cliente de Analfe, de toda la gestión de Analfe en materia de capacitación y asesoría, ingresa a nuestros canales digitales o llámanos al 317-668-3424. Gracias por su sintonía. En el tercer pico de la pandemia del coronavirus, extrememos los protocolos de bioseguridad. Mientras llega el momento de recibir la vacuna, quédate en casa. Antioquia Solidaria regresará el próximo domingo a las 8:30 de la mañana por Teleantioquia. Emociona. ¡Feliz día! Pensar en tu futuro sí es posible. Te ofrecemos créditos con una tasa del 1.1 para gastos de educación básica, secundaria, tecnológica, universidad. Cotramed, una cooperativa para ti. Viajemos por Colombia. Abre un ahorro programado con Covelén desde 50.000 pesos para participar en los sorteos de un viaje a Santa Marta, el Eje Cafetero, La Guajira, los Llanos Orientales o Nuquí. Confecop Antioquia, integrando para el desarrollo.